Bien, buenos días. La charla de hoy lleva por título Manejo nutricional integrado en huertos de cerezo del sur de Chile, mitos y conocimiento real. En esta charla les voy a presentar bastante información respecto de lo que es el manejo de nutrientes y también manejo de suelos, y les voy a aclarar varias cosas que son mitos y les voy a entregar antecedentes para que lo llevemos al plano de qué es lo realmente correcto, qué es lo que funciona y qué es lo que no debemos considerar. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la fertilidad de suelo, la fertilidad en concepto general es la capacidad de hacer producir. Y esta capacidad de hacer producir se refleja básicamente por tres grandes componentes en el suelo. Los componentes químicos, que ustedes conocen como el clásico análisis de suelo. Los componentes físicos, que está asociado a cuánto suelo puede ocupar una raíz y cuánto puede crecer en ese suelo y cuánto puede generar como expresión vegetativa y luego como producción. Y también los componentes biológicos o microbiológicos del suelo, que son los responsables de trabajar el suelo constantemente, de reordenarlo, readecuarlo, de permitir que circule adecuadamente el oxígeno y el agua, que haya ciclos de vida dentro del suelo y que la raíz se acomode en este suelo, que interactúe con esta biomasa, ¿cierto? Para que se ajuste dentro del sistema suelo-planta y tenga un adecuado desempeño durante la vida útil del huerto. Bueno, esta fertilidad biológica está cada vez más de moda, cada vez se ha conocido un poquito más de lo importante que es. De hecho, cuando uno hace contrastes entre saludes de huerto, por dar un término genérico, o sea, qué huerto es más saludable que otro, qué huerto presenta mejor desempeño, qué huerto es más productivo, cuando uno hace análisis de contraste entre huertos que están decaídos y huertos productivos, si nosotros medimos la actividad biológica del suelo, hay una directa relación. Es decir, huertos que presentan mucha actividad biológica a nivel del suelo son también huertos mucho más sanos y mucho más productivos. Cuando medimos esta fertilidad biológica, nos estamos refiriendo principalmente a la presencia de bacterias, de hongos, de actinomicetes y otros microorganismos del tipo mesofauna y también macrofauna como las lombrices. Nosotros podemos caracterizar nuestros suelos agrícolas, sea cual sea el destino, ¿cierto? El uso que estamos realizando en este suelo, en el caso de los huertos de cerezo, sea cual sea el tipo de suelo, la combinación variada por injerto, etcétera. Y aquí hay un ejemplo de una caracterización, es un suelo de olivar, no importa, pero es un ejemplo de lo que nosotros podríamos medir. Se pueden medir distintos microorganismos o la actividad de estos microorganismos a través de actividades enzimáticas, por ejemplo. Cuando se determinan microorganismos o cuando se describen, por ejemplo, podríamos medir levaduras, hongos, actinomicetes, etcétera, y se define como unidad formadora de colonia por gramo de suelo. Es un análisis cualitativo para saber qué hay y también cuantitativo. Queremos saber cuánto hay de cada cosa. Entonces, lo importante no es compararse con algún número de referencia. Lo importante es realizar la medición en el tiempo cero, es decir, hoy, esta temporada, eh, tratar de detectar lo que está presente en nuestro suelo, cuánto hay de cada uno, y luego a través del tiempo vamos realizando el mismo análisis, y lo que nosotros deberíamos observar es que si estamos realizando un manejo de nuestro huerto que sea adecuado a la actividad biológica, el numerito que está acompañando aquí al 10, el exponente, debería ir creciendo a través del tiempo. Si esto ocurre, significa que los manejos que estamos realizando son adecuados para propiciar la actividad biológica del suelo y por lo tanto ese huerto va a ser mucho más sano a través del tiempo y más productivo a través del tiempo. Otra herramienta que nosotros empleamos para ir aumentando la actividad biológica del suelo es la aplicación del té de compost. El té de compost se compone principalmente de microorganismos, no de nutrientes como se pensaba antiguamente. Eso era un mito. Uno pensaba, o el productor creía que aplicando té de compost le estaba aplicando nitrógeno, fósforo u otros elementos, y estos nutrientes eran los responsables de la expresión vegetativa de la planta o de la mayor productividad. Insisto, eso es un mito. Lo correcto es lo siguiente: cuando uno analiza té de compost, este té de compost se compone de muchos organismos benéficos, ya pseudomonas, bacterias acidolácticas, etcétera, tricodermas, levaduras, y aquí también se mide el contenido de estos microorganismos. El té de compost se puede fabricar a nivel de campo con un bioreactor donde haya un proceso de agitación asociado al tiempo. Entonces, las fuentes de materia orgánica o las fuentes de compost que se están activando van a comenzar a generar una germinación de las esporas que están ahí presentes, y luego esas esporas, una vez ya germinadas, comienzan a multiplicarse y tenemos esta población de organismos benéficos, principalmente bacterias y hongos. Insisto, y se requiere un proceso de agitación de al menos 24 horas para que luego se aplique al campo. Si bien nosotros tenemos un extracto concentrado con un número bastante alto, cuando esto llega al campo se diluye, porque esto es un pequeño volumen de agua que se está diluyendo en mucha agua y luego se va a mezclar con el suelo. Por lo tanto, la cantidad que aparece aquí bastante alta no tiene ninguna comparación con la caracterización anterior del suelo, dado que lo otro es una medida del contenido presente en el suelo en cualquier sitio.
Cambio esto que está acá y que parece bastante alto, insisto, cuando llega al suelo está ocurriendo una dilución. Entonces, si pensamos que con una aplicación de TD Compost en la temporada estamos resolviendo el problema, eso es un mito, no es una realidad. Esto nos obliga a estar aplicando constantemente este TD Compost, es decir, con una frecuencia semanal o máximo quincenal, para estar también de esta forma repoblando la actividad biológica del suelo. Una de las limitaciones o de la fertilidad que nosotros tenemos que medir en nuestros huertos es la fertilidad física. De este punto de vista, cualquier compactación o limitación mecánica que exista en el suelo se va a traducir en huertos que presentan escaso desarrollo vegetativo, como el que se observa aquí en esta figura, que es un huerto de la combinación Regina sobre Gisela 6, en un suelo aluvial que está compactado y que fue inadecuadamente preparado mecánicamente. De hecho, ustedes ven que hay muy poca raíz presente, hay moteados en el suelo y abajo hay una sintomatología de acumulación de humedad, dado que el suelo está muy compactado. De hecho, la densidad aparente es muy alta, esto está asociado a un bajo espacio poroso y a una baja tasa de crecimiento de raíces en el suelo. De hecho, la expresión vegetativa que ustedes están observando aquí es muy mala y los haces vasculares que se produjeron en la primera temporada de crecimiento son delgados y por lo tanto tienen menor capacidad de conducción de agua, con ello menor capacidad de producción de fotosintatos, y va a ser un árbol que ha limitado su productividad a través del tiempo. Si nosotros tomamos un huerto en estas características y lo intentamos mejorar, todo lo que hagamos, si bien va a traer mejoras, nunca va a recuperar el potencial del huerto, porque cada vez que nosotros estamos plantando tenemos que hacerlo perfectamente bien, al menos los primeros 2 años de plantación. Tenemos que tratar de ganar vigor en las plantas para que sean plantas con alta capacidad conductora de agua y por ello con alta capacidad de producción de fotosintatos.